La paz de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. En esta hora les voy a invitar a abrir sus Biblias en el nombre del Señor Jesús en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Amén. Gloria a Dios. Dice así su palabra en el nombre del Señor Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues así pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Dice su palabra, nos dice que si nosotros verdaderamente, realmente hay una consolación en Cristo, si realmente tenemos consuelo de amor, si verdaderamente tenemos una comunión con el Espíritu, si tenemos un afecto entrañable, alguna misericordia, si decimos que tenemos comunión con el Espíritu. Dice el versículo 2, si verdaderamente es real, dice que vamos a completar el gozo que tenía el apóstol Pablo. ¿De qué forma? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Es decir, el tener una comunión con el Espíritu, el tener un consuelo o consolación en Cristo, eso nos lleva a tener un mismo sentir, a tener un mismo amor, unánimes, a sentir una misma cosa. Dice el versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No estimando, dice, a los demás, dice ahí el 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir de humildad, de sencillez. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Primero nos dice que con humildad, que nada hagamos por contienda o por vanagloria, que con humildad estimemos a los demás como a superiores a nosotros mismos, no pensando en nosotros mismos, no pensando en nuestro propio beneficio,
sino pensando en los demás, en nuestros hermanos. Y dice el 5, que haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir de humildad, de sencillez, de mansedumbre, porque Él siendo Dios, Él siendo el Dios Todopoderoso, Él siendo el Rey de Gloria, el Rey de Reyes y Señor de Señores, se hizo siervo o servidor de cada uno de nosotros. Él siendo Dios, Él siendo Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios eterno, se hizo servidor de nosotros. Se humilló al hacerse siervo de nosotros. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se hizo siervo, se hizo servidor de todos nosotros. Dice el 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primero, siendo Dios, se humilló al hacerse hombre, al tomar forma de hombre, o al tomar ese tabernáculo, o ese cuerpo de hombre, se humilló porque siendo Dios se hizo hombre. Se humilló al nacer de la manera más sencilla, más austera, en un pesebre, no en una mansión, no en un palacio, sino en un pesebre. Se humilló siendo el mayor, siendo Dios, se hizo siervo de todos nosotros. Se humilló haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Quiénes eran los que morían en una cruz? No eran héroes, eran los malhechores, eran los asesinos, los ladrones, eran los que morían en esa cruz, eran de lo peor los que morían en esa cruz. Así como en nuestros tiempos hay muerte para aquel en países que pues mueren los asesinos, así también era el mismo instrumento en ese tiempo, la cruz. Ahí morían hombres pues de lo peor que había en el mundo. Y por eso dice que se humilló al morir ahí, en la cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir a Lucas capítulo 22, versículo 24. El Señor vino a servirnos. Él siendo Dios, siendo el mayor, siendo rey, se humilló al hacerse siervo, al venir a servirnos. Dice el 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hubo una discusión entre los discípulos. Discutían entre ellos a ver quién sería el mayor o el principal de los discípulos. Y el Señor, al oírlos
Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Se llaman señores unos a otros o bienhechores unos a otros, ellos que están en eminencia. Y el Señor les dice a sus discípulos, eso lo hacen los reyes, eso lo hacen los gobernantes de este mundo, se enseñorean. Cuando llegan al poder, se les olvida que llegaron ahí para ser servidores de todos y pues se enseñorean de todos. Y dice el 26, mas no así vosotros, sino sea el mayor, el principal, entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y el Señor hace la pregunta, por si alguien piensa que es el mayor o el principal en la iglesia. ¿Quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente, claramente, pues es el que se sienta a la mesa para que le sirvan. Él es el mayor. Dice, vuelve a preguntar, ¿no es el que se sienta a la mesa? Así es el que se sienta a la mesa para que le sirvan. Y siendo el Señor el mayor, dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Él siendo el mayor, siendo Dios, vino a servirnos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor nos dice en su palabra que haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El sentir de ser Dios, ser el mayor, ser el creador y estar y haber venido a servirnos. Mas yo estoy, dijo el Señor, entre vosotros como el que sirve. Vamos a ir a Mateo capítulo 20, versículo 20. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice su palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se señorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice que se acercó la madre de los hijos de Zebedeo y le pidió al Señor que pues, sus hijos se sentaran uno a su izquierda y el otro a su derecha. Y el Señor le dice que si no sabía lo que pedía, y les pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos, sin dudarlo, pues respondieron, podemos. Y el Señor les dice, pues ciertamente, dice ahí el versículo 23, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Hablando de que pues así como el Señor iba a pasar por un sufrimiento, también los discípulos del Señor iban a pasar por un sufrimiento.
Dice, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dice el versículo 25, sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El Señor nos dice que si queremos ser grandes en el reino de los cielos, tenemos que hacernos pequeños en esta vida. Tenemos que hacernos siervos en esta vida. ¿Por qué? Porque todo aquel que se humilla será exaltado, y todo aquel que se exalta, nos enaltece, será humillado. Dice el 17, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Para ser el primero o ser mayor en el reino de los cielos, es necesario hacernos siervos en esta vida. Dice el 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Dios, siendo Dios, si Él siendo el Rey de Reyes, siendo el Dios Todopoderoso, no vino para ser servido, sino para servir, cuanto más nosotros. Y es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Vamos a ir Romanos 8:32. ¿De qué manera el Señor vino a servirnos? ¿Qué es lo que tuvo que hacer el Señor para servirnos? (8:32) dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? ¿De qué manera el Señor vino a servirnos, a salvarnos, a rescatarnos? Dice que el que no escatimó, es decir, el Señor para servirnos no escatimó ni a su propio Hijo, lo dio todo para servirnos, no escatimó nada, lo dio todo para servirnos. El que no escatimó, de esa manera el Señor vino a servirnos, de esa manera el Señor vino a salvarnos, a rescatarnos, no escatimó para hacerlo ni a su propio Hijo. De esa manera, ese fue el sentir que hubo en Cristo Jesús, no escatimar nada, ni aun su propia vida. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor no escatimó ni su propia vida para servirnos, para salvarnos, para rescatarnos. De esa manera el Señor lo hizo por nosotros, haciéndose siervo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, versículo 1. Dice su palabra: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuando era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí,
se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. De la manera más austera o sencilla nació el Salvador del mundo. Se humilló siendo Dios al hacerse hombre, o al tomar un cuerpo de hombre, tabernáculo de carne. Se humilló al hacerse siervo y nació de la forma más simple, más sencilla, más austera, en un pesebre. Dice ahí que José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret para ser empadronado con María, su mujer. Seguramente pues muchos subieron a esa ciudad, y por esa razón no había lugar en el mesón para ellos donde se hospedaran, y se tuvieron que hospedar ahí en ese granero o en ese lugar. Y vemos cómo Dios, siendo Dios, nos muestra esa sencillez, esa humildad, como nos dice su palabra, que la cual debe de haber en nosotros. Haya en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir de sencillez, de humildad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y vemos que aún fue una señal para los pastores que velaban y guardaban las vigilias de la noche, que iban a ver al Salvador, al niño, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 1. Dice su palabra: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron y hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Dice el versículo 5: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. De esa manera el Señor mostraba su mansedumbre, su sencillez, su humildad, la austeridad que él tenía, siendo el rey. Y aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. La manera más sencilla, más humilde,
entró el Señor, siendo rey, entró a Jerusalén. Vamos a ir a Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 57. Dice su palabra: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiremos a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yendo ellos, dice que uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas, te seguiré. Y el Señor le responde: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Vemos cómo el Señor nos muestra su humildad, su sencillez, su mansedumbre que Él tenía. Ese sentir de humildad, de austeridad que Él tenía. Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 23. 12, 23. Dice su palabra: Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. El Señor dijo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Sin el sacrificio al Señor no tendríamos esperanza, no tendríamos salvación. Pero hemos leído que el Señor no escatimó su propia vida para salvarnos. El que no escatimó ni a su propio Hijo. El Señor lo dio todo para servirnos, para salvarnos. Si su sacrificio, como dice aquí, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Si su sacrificio, pues no tendríamos salvación, no tendríamos esperanza. Pero el Señor no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros. Dice el 25: el que ama su vida, la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servir al Señor. Si le servimos, dice el Señor, mi Padre le honrará. Vamos a ir Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien, le preguntó:
¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Primero, hemos visto que el Señor vino a servirnos y que el Señor, para servirnos, no escatimó nada, nos dio su vida por nosotros, para salvarnos, para rescatarnos. Ahora vemos que si le servimos, el Señor nos dice en su palabra, Él nos honrará. Servir al Señor. Hay muchas razones, o hay algunas razones más bien, por las cuales algunos sirven al Señor. Pero aquí vemos la principal razón por la cual nosotros debemos de servir al Señor. Servirle o amarle, dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Dice, y en el 31 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Servir al Señor con amor, servir al Señor de corazón. ¿Por qué? Porque puede haber otras razones por las cuales sirvamos al Señor, pero la única por la cual podemos agradar al Señor es servirle con amor. Podemos servirle por miedo al castigo, podemos servirle por costumbre, podemos servirle porque alguien nos lo está diciendo, podemos servirle por un interés de sanidad, pero la única forma en la cual nosotros podemos agradarle al Señor al servirle es por amor. Vamos a ir al Salmo 100. Amén. Salmo 100, versículo 1. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así como hemos mencionado que hay muchas razones por las cuales podemos servir al Señor, que puede ser por miedo al castigo, miedo al infierno, o por costumbre, o por una rutina, o por un interés de alguna sanidad, o por el qué dirán. Pero la única forma en la cual podemos agradar a Dios es servirle por amor. También podemos servir al Señor, hacerlo con alegría, hacerlo con gozo, hacerlo con agradecimiento, agradecidos por lo que el Señor hace en nuestras vidas o por todos sus beneficios. Pero también podemos servir al Señor quejándonos, así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto se quejaba de muchas cosas, murmuraba contra el Señor, prácticamente servía al Señor murmurando y quejándose. Nosotros podemos servir al Señor con alegría, podemos hacerlo con agradecimiento por todos sus beneficios, pero también podemos hacerlo quejándonos. Por eso dice el Salmo 100: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabad de bendecir su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Podemos entrar por sus puertas con agradecimiento. Cuando meditamos
cuando entendemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y lo que el Señor hace cada día en nuestras vidas, cuando vemos y meditamos en cada uno de sus beneficios, de sus bendiciones, eso trae a nosotros un agradecimiento, que podemos entrar por sus puertas con acción de gracias, con alegría. Pero ¿por qué nos dicen que sirvamos al Señor con alegría? Porque alguien puede servir al Señor y pues hacerlo quejándose. Alguien puede servir al Señor y hacerlo pues con amargura, con enojo, quejándose, lamentándose. Pero la única forma en la cual vamos a agradar al Señor es servirle con alegría, por amor y con agradecimiento. Vamos a ir Romanos capítulo 12. Bueno, vamos a ir primero al Evangelio de Juan capítulo 13. Gloria a Dios. Y vamos a leer el versículo 13:3. Evangelio de Juan capítulo 13, versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, y a enjuagarlos con la toalla porque estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, sobre todo. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estén limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El lavarse los pies no era una costumbre religiosa en el Antiguo Testamento. El lavarse los pies era un servicio que se le daba a aquel que llegaba a hospedarse en algún hogar, que llegaba cansado del camino, con sus pies pues llenos de polvo, sucios, y como un servicio para hospedarlo, se le lavaba los pies. Era un servicio que se hacía, no era una costumbre religiosa, era servir a una persona. Y entonces, pues lo que vemos aquí es que el Señor se pone y sirve a sus discípulos y comienza a lavar los pies. Y por eso el Señor les dice: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Y dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dice: vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Y si el Señor, siendo el Maestro, siendo el mayor, sirvió a sus discípulos, y dice el 15: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué fue lo que hizo el Señor?
sirvió a sus discípulos. Siendo el principal, siendo el mayor, sirvió a sus discípulos. Era siervo. Porque Él no vino para que lo sirvieran, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y el Señor nos deja este ejemplo en su palabra. Que así como el Señor vino a servirnos, nosotros también debemos de servir a nuestros hermanos. Y debemos de meditar que el Señor no escatimó nada. Él lo dio todo para servirnos, para salvarnos. El que no escatimó ni a su propio Hijo. El Señor lo dio todo para servirnos, para salvarnos. El Señor nos dice, ejemplos he dejado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Dice también donde leímos, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Un sentir de humildad, de sencillez, y aún vemos de austeridad, porque siendo Dios, siendo Rey, no vino a habitar en una mansión, en un palacio. Vamos a ir Gálatas capítulo 5, versículo 13. Amén. Amén. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no estéis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El Señor nos dejó un ejemplo de servir. El Señor nos dijo que si queremos ser grandes o mayores en el reino de los cielos, tenemos que hacernos siervos, servidores de todos. Que se humilla aquí, allá en el reino de los cielos será exaltado. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Vamos a ir a Hebreos capítulo 6. El Señor dijo, yo no he venido para que me sirvan. Muchas de las veces solamente pensamos nosotros o exigimos o creemos tener el derecho para que todos nos sirvan. Pero ese no es el propósito de Dios. Que nosotros exigamos o que nosotros tengamos el derecho de que todos nos sirvan. El Señor lo dijo claramente, yo no he venido para que me sirvan. Entonces esa palabra debe estar en nosotros, en nuestros pensamientos, que no hemos venido para que nos sirvan a nosotros, sino el propósito de nosotros es el mismo propósito que tenía el Señor de servir. Es el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el servir, y no el exigir que todos deben de servirnos, o no el creer que tenemos el derecho de que todos deben de servirnos, sino al contrario, nosotros tenemos ese propósito de servir. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto, dice, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Si servimos a los hermanos, no lo hacemos ni por contienda, ni por vanagloria, sino lo hacemos hacia, dice su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Si lo hacemos como para el Señor y no para los hombres, eso tiene recompensa. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3,
Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. En Filipenses nos dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Es decir, que podemos aún servir y hacerlo por contienda o también por vanagloria. Hacerlo como para agradar a los hombres o para quedar bien con los hombres, y no hacerlo para agradar a Dios. Entonces, por eso el versículo 23 nos dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si servimos es para el Señor y no para los hombres. Y es ahí cuando muchos pueden caer en amargura, porque siempre esperan recibir como sirve para agradar a los hombres, y si los hombres pues no les corresponden con ese mismo servicio, pues es ahí donde caen en amargura y pueden decir: pues si yo sirvo y nadie me sirve. Pero vemos cómo su palabra nos dice que lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 13, versículo 1. Dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvieras preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, que es un servicio. Así como vimos que el Señor lavó los pies de sus discípulos, que era un servicio. La hospitalidad, el hospedar a alguien es un servicio. Y dice que no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Nosotros, aunque no hospedamos ángeles, pero hospedamos hijos de Dios. Al igual, eso tiene recompensa.